Berserk, la Edad Dorada, la mayor epopeya jamás dibujada en un manga. Este arco argumental llamado la Edad Dorada, dentro del que para muchos es el mejor manga de la historia, Berserk, es una historia muy especial para mí, y es que es la historia de ficción de cualquier género y de cualquier medio de transmisión, ya sea cine, televisión, novela, manga o cómic, que más me ha cautivado y más me ha hecho sentir eso que es una obra maestra del arte, eso que uno siente cuando está ante algo que es superior a uno mismo, y uno siente un sentimiento extraño que es muy difícil de explicar, una sensación como si el alma de uno se elevase y te concediese un verdadero sentimiento de libertad. Y es por eso por lo que, a pesar de que llevo ya un tiempo queriendo tratar la Edad Dorada, lo voy retrasando continuamente, ya que incluso me parece complicado hacer justicia a la que me parece simplemente la mayor epopeya jamás dibujada en un manga. Y esto es debido a que este arco argumental cautiva de tal manera que llega incluso a abrumar en cierto modo al propio lector, e incluso puede resultar difícil explicar en palabras la magnitud de esta obra. Y entonces, ¿cómo podría definirse o clasificarse la Edad Dorada? El intento de clasificar esta obra me parece casi imposible, y creo que esto es porque, como la mayoría de las obras maestras de la ficción, la Edad Dorada transgrede las categorías, quebranta las normas de los distintos géneros y va más allá hasta alcanzar la cumbre y hacerse con la corona del manga. Podría decirse que en cierto modo la Edad Dorada es una historia épica en la que dos bandos formados por el reino de Midland y el Imperio Tudor están inmersos en un conflicto bélico que ya dura un siglo entero y que, tanto por las características del escenario en el que se produce, como por la tecnología, el armamento y la forma de luchar, tiene claras reminiscencias a la Edad Media europea. Y en este aspecto la Edad Dorada recuerda a la novela épica o también a ese cine épico en el que grandes ejércitos se enfrentan los unos a los otros en grandes producciones y en las que los diversos protagonistas llevan a cabo grandes acciones heroicas llenas de dramatismo. Y esto se puede decir también de la Edad Dorada. Una de las características que más impresionan de este arco argumental es el tamaño colosal de todo lo que vemos, con una puesta en escena y un dibujo de tal calidad que quita el hipo. Uno puede sentir, gracias a esa calidad artística de Kentaro Miura que mete al lector completamente en la obra, que en esas batallas se está decidiendo el futuro de todo un reino y de millones de personas. Pero la Edad Dorada no solo es eso. No solo es eso lo que hace que la Edad Dorada sea esa historia que ha movido el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Es esa combinación de esos eventos épicos y colosales que vemos dibujado con tanto arte página tras página, con un desarrollo de unos personajes, con una maestría, como pocas veces puede verse no solo ya en un manga, sino en toda obra de ficción. Es este desarrollo de estos personajes, la puesta en escena de su fuero interno, de sus miedos, sus traumas, sus conflictos propios y las relaciones que tienen los unos con los otros. Y es que, en cierto modo, de la Edad Dorada también podría decirse que es la historia del crecimiento, de la transición de la juventud a la edad adulta de nuestros personajes. Una historia de unos jóvenes, todos ellos con su propia historia particular, y que están inmersos en un mundo torturado por la guerra, y que tratan de buscar su hueco en este cruel mundo. Y uno de los elementos que más destacan y que más impresionan es lo tremendamente humano que son todos ellos. Los vemos luchar con gran valentía en esas grandes batallas que protagonizan, realizando grandes actos heroicos como si de héroes griegos se tratase, pero cuando la guerra en el campo de batalla termina, los vemos a todos ellos librar otro tipo de batalla, muchas veces en soledad, y esa es la guerra espiritual propia que tiene cada uno de ellos con su destino. ¿Y quiénes son estos jóvenes que protagonizan la Edad Dorada? En cierto modo es la eterna historia de los advenedizos y que tantas veces ha sucedido en el mundo real. La historia de esos grandes héroes que nacieron sin nada, en un mundo cruel y torturados por la miseria, pero que simplemente dijeron no, dijeron basta. La eterna historia de esos personajes que lo que el nacimiento les arrebató, lo que esa sangre que corría por sus venas les robaba, todo eso lo tomaron gracias a la fuerza de la juventud, la valentía y la espada. Es esa historia que lleva conmoviendo a toda la humanidad desde siempre. Esas historias de esos héroes con orígenes humildes y que hicieron que reinos e imperios enteros se tambaleasen. Y en la Edad Dorada vemos a estos héroes comer y beber juntos. Sus traumas y sus miedos internos los vemos crecer, los vemos forjando amistades y enamorándose. Pero aún hay más. Y este es un elemento que no puede olvidarse y que da a este arco argumental un aura mística que mantiene al lector en una constante tensión que no hace nada más que ascender hasta que llega ese terrible final que es el eclipse.
y este factor es la fantasía de la obra. Y esta fantasía es introducida en un primer momento por esas dos historias cortas que funcionan en cierta medida como prólogo, y que son esas dos historias cortas del espadachín negro. Estas dos historias nos introducen un mundo de fantasía oscura en el que destacan unos seres de los que no se nos dice gran cosa en un primer momento y a los que se les conoce como apóstoles. Estos pueden cambiar de forma entre algo muy parecido a un humano y un ser de aspecto demoníaco y de un gran poder. También se nos introduce a nuestro protagonista, Gatsu, una persona llena de odio e ira al que lo torturan toda clase de criaturas sobrenaturales. Se nos presenta a un inocente elfo que sigue al protagonista de tal manera como si de un perro abandonado se tratase, y vemos también un objeto llamado Behelit que parece guardar una gran importancia dentro de lo que es la historia. Y por último, en lo más alto de la jerarquía, vemos a 5 entidades que forman eso que se nos dice que es el God Hand, la mano de Dios, y con uno de los cuales parece que nuestro protagonista, Gatsu, tiene un gran conflicto personal. Y entonces, tras estas dos historias cortas, se nos traslada al pasado, y vemos un mundo que es en cierto modo un calco de la Europa medieval, en el que no parece que haya por ningún lado ningún tipo de elemento fantástico a simple vista, lo cual confunde, pero a la vez llena de intriga al lector. No obstante, desde el mismo principio sabemos que ese personaje que promete tanto, que se convertirá en un gran héroe y que hará temblar los cimientos mismos del reino de Midland, Griffith, es esa entidad demoníaca con la cual nuestro protagonista tenía ese gran conflicto que vimos anteriormente. Se nos muestra de forma explícita incluso antes del comienzo de la Edad Dorada, pero las páginas avanzan y cada vez los vemos más cerca el uno del otro formando una amistad realmente conmovedora. Pero cuanto más avanza, más puede sentir uno esa tensión en la atmósfera de la obra, pues el lector sabe perfectamente que tarde o temprano algo va a pasar. Y entonces vemos que ese héroe, Griffith, tiene en su posesión ese Behelit que tanta importancia tenían esas dos primeras historias que funcionaron como prólogo. Y un poco después, tras esto, vemos al primer apóstol, con el cual tienen un terrible enfrentamiento y que nos advierte con una rotunda claridad que el fin para todos ellos, para todos aquellos que rodean a Griffith, va a llegar. Y cuanto más asciende la banda de nuestros protagonistas, cuanto más meteórico es su avance en el reino de Midland, más aumenta esa angustia, más aumenta esa incertidumbre que cubre todo lo que estamos viendo. Sabemos que algo va a pasar y lo que pasará será trágico, pero no sabemos ni cuándo ni el qué. Y esto hace que esa primera lectura de la Edad Dorada sea simplemente mágica. Y es por todo esto por lo que es tan difícil de decir e interpretar la Edad Dorada. Me recuerda a esas grandes obras de la literatura como pudiera ser Don Quijote de la Mancha o Crimen y Castigo. El Quijote bien puede ser visto como una comedia, pero a la vez puede ser visto también como una tragedia. Una tragedia en la que el idealismo de un hombre ya de cierta edad lo lleva a emprender una misión que claramente ya no se adapta al mundo en el que vive y a los valores de su época. Pero es que incluso puede llegar a verse también como una novela de caballerías misma, ese género del que precisamente pretendía hacer comedia y burlarse. Y con Crimen y Castigo pasa algo parecido. Bien podría ser clasificada como una novela filosófica que trata sobre la cuestión más importante de la ética, cuál es la esencia del bien y del mal. Pero también es en cierto modo una novela psicológica e incluso una novela policíaca. Y con la Edad Dorada, como sucede con esas obras maestras de la literatura, sucede algo muy parecido. Kentaro Miura consigue quebrantar todas las reglas, todos los límites, para ofrecernos lo que yo simplemente denomino como la mayor epopeya jamás dibujada en un manga. Y con esta serie de vídeos lo único que pretendo es simplemente analizar esta obra maestra que es la Edad Dorada y que guarda una grandísima importancia personal para mí, y establecer un diálogo alrededor de ella en la que cualquier persona que desee participar es bienvenida. Ojalá que a alguien le gusten estos vídeos. Un saludo.